¿Quién quiere grabar? Ya está grabando, ya hizo el clic. Bueno, pues muy buenos días a todos los participantes a esta conferencia del doctor César Jiménez Yáñez. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado al día de hoy, al que le agradecemos su presencia. César Jiménez Yáñez es periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de la Frontera en Chile, doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en distintos eventos académicos nacionales e internacionales como conferencista, tallerista y ponente. Sus últimas publicaciones son el libro Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades en México, Realidades, Experiencias y Expectativas, y los artículos Chile despertó, hashtag Chile despertó, Causas del estallido social en Chile, en la Revista Mexicana de Sociología, y Discurso y representaciones sobre la violencia, un análisis a través del dibujo que se publicó en la revista Opción de Venezuela. Pues a César tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años, participé en todo su proceso doctoral, y bueno, pues trabajamos muy a gusto, y bueno, pues esa es la razón por la que conozco su trabajo y creo que va a ser de gran utilidad para todos los participantes. Entonces, César, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marco. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad y el espacio virtual para poder compartir con ustedes un momento, un rato de discusión académica, ¿no? En ambientes distintos a los acostumbrados regularmente, pero que de alguna manera o de alguna forma estamos aprendiendo a sacar provecho, ¿no? Agradezco de sobremanera la invitación que me hace el doctor Marco González para poder compartir ustedes un proceso que probablemente para ustedes está iniciando o va a la mitad, que definitivamente lo toma uno con muchas ganas, y a medida de que va avanzando el tiempo, hay distintos desgastes, y distintos momentos y distintos desvíos en este camino que uno toma, que tiene que ver con el proceso de la formación doctoral, ¿no? Con relación a eso y con el conocimiento de que la mayoría de ustedes están en ese proceso, básicamente preparé una presentación para compartir con ustedes que va más en el ámbito un poco metodológico, ¿no? Que en la explicación de las teorías o de la discusión epistemológica, que sin duda es importante, pero creo que luego cada uno de ustedes verá a medida que va avanzando su trabajo, pues de qué forma hará la discusión con los autores, ¿no? Pero desde esa perspectiva yo he tratado de más o menos mostrarles un proceso o procedimiento, cómo llegué un poco a realizar mi tesis, pero les voy a comentar más o menos cuáles fueron los elementos que consideré en su momento, ¿no? Y bueno, evidentemente no fue fácil, tomó bastante tiempo y muchas discusiones con los asesores, entre ellos con Marco, por supuesto, que también nos conocemos desde mucho antes del proceso doctoral. Participé también como asistente o alumno en uno de sus talleres y cursos en algún momento, y bueno, fue una de las personas que me invitó a trabajar también con una de las teorías que considero en mi tesis, que tiene que ver con las representaciones sociales, ¿no? Y bueno, les voy a compartir pantalla completa donde tengo la presentación, y pues bueno, cualquier consulta o duda que vayan teniendo, pues la anotan y vemos de qué forma contestamos eso, ¿no? Espero que ustedes me avisan si ya se ve. Sí, ya se ve, profe. Muchas gracias. Porque al compartir la pantalla completa yo dejo de mirarlos, por si acaso. Muy bien.
A esta plática le llamé el dibujo y sus narrativas, imaginario social, representaciones sociales y memoria colectiva. Y pues bueno, les voy a explicar un poquito en torno a cómo se gestó finalmente esta plática y la base de esta plática. El dibujo para mí ha sido una técnica y al mismo tiempo un producto de análisis muy rico, que vengo trabajando desde ya hace más de 13 años, ¿no? Y que básicamente se solidificó durante el proceso de maestría y que pues me ha dado muchas satisfacciones y muchas alegrías, ¿no? Y que en cierto modo un poco me ayuda a alejarme de los procesos o procedimientos clásicos que regularmente tiene que ver con lo escrito o lo oral, ¿no? Entonces me fui más por el lado gráfico. Entonces dejé un poco de trabajar con las entrevistas o con las encuestas o con los grupos, con observaciones, y entonces básicamente he venido trabajando con el dibujo. Algo súper importante que hay que considerar y que ustedes están en ese proceso y que probablemente lo conocen ya de sobra o están entendiéndolo y que uno nunca acaba de entender, es que en el proceso de investigación, es decir, en este camino que uno toma, en esta decisión de vida que uno toma, que tiene que ver con la formación a este nivel y que finalmente tiene que dar al final de este proceso un producto importante, pues tiene que ver con dos pasos, ¿no? En el proceso de investigación. Dos pasos fundamentales, dos pasos que sustentan todo este camino por el cual nosotros vamos avanzando y que probablemente nos van a distinguir, ¿no? Más adelante. El primero está dado en qué es lo que voy a investigar, que se asocia básicamente al problema de investigación, al planteamiento del problema de investigación, o a lo que yo quiero investigar, ¿no? A lo que me llama la atención, a estas situaciones, a estos fenómenos, ¿no? Y con cómo lo voy a investigar, que tiene que ver con el método, los procedimientos y todas las decisiones procedimentales, técnicas, ¿no? Y estructurales que tiene que ver con el documento. Con esto que finalmente hacemos, ¿no? Que es generar conocimiento, hacer ciencia. Entonces, básicamente, pues ustedes están en eso, ¿no? En la construcción, en el análisis y en la reflexión de estos dos pasos que son fundamentales en el proceso de investigación, ¿no? Mi problema, ¿no? Y mi método. Y pues frente a eso se generan muchas discusiones, ¿no? Con la almohada, con los amigos, con los compañeros, con los profesores, con el contexto, con la vida, porque uno va caminando en esta senda y va conociendo cosas y quiere ir incorporando situaciones o conceptos, y pues a veces a uno le dicen, oye, ya tienes que empezar a clarificar esto y enrielarte, básicamente, para que esto pueda llegar a buen puerto. Y entonces es ahí donde finalmente se construye o empezamos a trabajar o a reflexionar esta relación que nosotros, las personas o los individuos, tenemos con el contexto que nos rodea, o con la realidad, o con el entorno, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de epistemológica de generación del conocimiento. Y es finalmente en esta relación donde aparecen esta dicotomía sujeto-objeto, ¿no? Donde tenemos que posicionarnos y saber observar y saber distinguir que esta relación es el centro y es fundamental para llevar a cabo nuestro proceso de investigación, ¿no? Para finalmente poder responder a esta pregunta de qué es lo que quiero investigar. Y esta relación, pues finalmente se establece, como ustedes ya saben, pues de dos formas, ¿no? De forma objetiva o de forma subjetiva, o de forma empirista o racionalista. Y es ahí, pues en esta relación, ¿no?
epistemológica, donde pues sucede la construcción de significados, ¿no? O sucede la construcción de conocimiento, sucede la generación de conocimiento, es decir, lo que nosotros finalmente observamos, y a través de esta observación y a través de nuestras experiencias y a través de esta relación que tenemos con nuestro objeto, vamos generando reflexiones y contenidos que son significativos para nosotros y que a partir de estos procesos formativos los vamos dando a conocer, ¿no? Y eso, pues, finalmente se centra en dos procesos, ¿no? Que tiene que ver con el anclaje y la objetivación, ¿sí? Estos conocimientos nosotros, cuando nos enfrentamos a este contexto o a esta realidad, lo que hacemos es, en cierto modo, ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros conocimientos previos. ¿Para qué? Para darle finalmente sentido, ¿no? Y bueno, y en esta un poco reflexión, discusión, análisis que sucede al comienzo de todos estos procesos formativos y procesos de investigación o de construcción de conocimiento, pues bueno, voy a esto que les comentaba inicialmente. Y les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sabe dibujar? ¿No? ¿Cuántos de ustedes sabe dibujar? Y esa fue una pregunta que me hice y que pudiera parecer un poco débil o sin importancia, pero que para mi trabajo es muy importante porque seguramente algunos de ustedes me dirá, yo sí, ¿no? Con pena probablemente, y la mayoría me dirá, yo no sé dibujar, porque entendemos esta idea del dibujo ya de forma adulta como la persona que es capaz de graficar prácticamente una representación tal cual de lo que vemos en la realidad, ¿no? Y bueno, lo que les puedo señalar o responder es que en realidad todas las personas tienen la capacidad y pueden y saben dibujar, ¿no? Así como son capaces de oralmente expresar sus ideas y sus emociones, ¿no? Considerando los contextos de cada quien, sus experiencias y su formación, y al mismo tiempo también son capaces, en la mayoría, de expresarlo a través de forma escrita, ¿no? Y al mismo tiempo lo podemos expresar de forma gráfica, ¿no? Por lo tanto, todos saben dibujar. Desde esa perspectiva, inicialmente cuando trabajé con niños y el dibujo, me di cuenta que el dibujo no era un recurso exclusivo de los niños, ¿no? Que sí, sin duda es súper importante desde el análisis que se hace siempre desde el ámbito de la psicología, en términos proyectivos, desde el ámbito de la educación, que tiene que ver con la asociación a la madurez, ¿no? A la motricidad, al desarrollo de la motricidad, o desde el ámbito de la comunicación, que tiene que ver como un mensaje, ¿no? Que contiene elementos que comunica algo, ¿no? Es decir, pues finalmente con estos análisis me fui dando cuenta que el dibujo era un recurso con una riqueza invaluable, es decir, que la información que me entregaba, una sola persona, es decir, yo no era capaz de poder extraer toda la información que podía contener esta hoja de papel, ¿no? Si lo pensamos nada más en un soporte, en una hoja de papel, porque la información era muy rica, ¿no? Muy rica en distintos aspectos. Y entonces empecé a trabajar con ello y me di cuenta que era un recurso que también podía utilizar con adultos, ¿no? Porque muchas veces los adultos les cuesta expresar sus ideas con palabras, ¿no? Y más todavía, oralmente me refiero, y más todavía de forma escrita, ¿no? Y entonces el dibujo muchas veces es un recurso liberador para algunas personas, porque además te da esa posibilidad de creación, ¿no? Libre para poder contar una historia. Y entonces por esto esta idea del dibujo y sus narrativas. Finalmente alguien a través del dibujo nos cuenta una historia. Cuando le pedimos a alguien que dibuje, finalmente esa persona va a recurrir a todo su potencial en términos de formación, experiencias, interpretación del mundo, lo que conoce, ¿no? Lo que ha aprendido, y crea un guión mental,
antes de dibujar, cuando uno le puede solicitar a alguien, oye, dibújame, no sé, un perro o dibújame una situación, esa persona finalmente va a recurrir a todos esos recursos que le son propios y va a crear un guión en su cabeza y lo va a llevar a cabo, es decir, lo va a plasmar en el papel de la forma que mejor encuentre, ¿no? Y eso es parte de una historia, ¿no? Los elementos colocados, el orden que tiene cada elemento, la posición de cada elemento, el tamaño de cada elemento, el orden de cada elemento, el vínculo de cada elemento, ¿no? Está contando una historia. No está ahí simplemente porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Está ahí porque finalmente alguien lo decidió. A diferencia, por ejemplo, de cuando escribimos en la máquina, ¿no? Que a veces la máquina nos corrige, nos pone una coma o nos pone un punto, y esas son cosas que, pues, a lo mejor pone la máquina. En el caso del dibujo, todo lo que está en el dibujo ha sido decisión del dibujante. Y entonces entendí algunas cuestiones y aprendí un poco sobre el dibujo porque tuve que finalmente leer varios textos que hablaban sobre ello. Y bueno, encuentran muchos aspectos relacionados a los niños, ¿no? Sobre todo en el ámbito proyectivo, desde la psicología o desde el ámbito del desarrollo motriz, ¿no? Pero casi nadie me entregaba una información de fondo que pudiera relacionarlo yo como una técnica de análisis en ciencias sociales que tuviera que ver con adultos. Y bueno, algunos de estos aspectos que me llamó la atención cuando inicialmente trabajé con los niños fue, si yo les pido a un grupo de niños, incluso a ustedes, que me dibujen una casa, ¿no? Lo regular sería que lo dibujaran con cierta estructura que nosotros ya identificamos, ¿no? Esta idea del techo, ¿no? La idea de la forma geométrica cuadrada o rectangular, que tiene que ver con el soporte o la casa en sí, ¿no? Unos cuadritos que debieran ser las ventanas y otro la puerta. El asunto es que cuando cuando le pides que te dibujen una casa y te hacen esto o esto, entonces te llama la atención, ¿no? Y te llama la atención porque finalmente no es probablemente lo que uno espera. Ahora, claro, habrá que conocer el contexto de por qué estas personas o estos dibujantes, cuando se les pide dibujar una casa, lo hacen en estos términos, ¿no? Que probablemente, si ustedes lo ven sin el contexto o sin el anclaje necesario, pues no sabrían que finalmente se trata de una casa. O con el conocimiento que pudieran tener, dependiendo de el bagaje que tengan ustedes, podrían más o menos suponer o interpretar que se trata de una casa, ¿no? Y entonces todos estos elementos me fueron llamando la atención y fui entendiendo que podía ser una técnica muy rica, ¿no? Que me podía ayudar a analizar distintos fenómenos sociales, ¿no? Distintas situaciones, y que podía conocer el pensamiento de las personas más allá de lo oral o más allá de lo escrito. Entonces comprendí, todos los dibujos que ustedes ven han sido dibujos de ejercicios que he hecho a través del tiempo en el ámbito, en distintas investigaciones. Entonces entendí que el dibujo, que finalmente desde el ámbito de la comunicación se establece que existe un mensaje, ¿no? Que tiene elementos que se identifican como información, ¿no? A través del cual una persona expresa y comunica algo. Ahora, eso probablemente ustedes dirán, pues sí, eso lo sabemos, pero finalmente el significado o el contenido simbólico de fondo es muy amplio. Recuerdo siempre cuento la misma historia. Hace muchos años atrás, cuando mi primer sobrino estaba muy pequeño, yo estaba conversando con mi hermana en una zona de la casa y viene él corriendo muy contento y gritando, un conejo, un conejo, un conejo. Y entonces nosotros nos llamó la atención y salimos a ver al conejo. Y de repente él nos lleva y nos posiciona frente a una pared blanca que hace poco había pintado mi hermana y que él con una crayola o con un lápiz había hecho, como le llaman algunos analistas del dibujo, algunos garabatos en la pared pintada hace poco blanca, ¿no?
Y pues lo que veíamos nosotros finalmente eran rayas, pero él veía un conejo y había hecho un conejo. Y entonces todas esas situaciones me fueron llevando a considerar esta técnica, ¿no? O esta herramienta como algo súper valioso, ¿no? Y entonces lo que yo puedo señalar es que el dibujo proyecta un significado y nos ofrece una interpretación. Eso más o menos lo sabemos si lo analizamos desde el ámbito de la semiótica, ¿no? La semiótica de la imagen. Una construcción creativa del significado posible. Es decir, incluso cuando nos enfrentamos a un dibujo, si no conocemos todo el contexto del dibujante o el contexto que da pie al dibujo, probablemente, si bien podemos identificar los elementos y hacer una interpretación posible, desconoceríamos finalmente el fondo y el contexto de todo, ¿no? Entonces, es más o menos la información que fui descubriendo, ¿no? Y por lo tanto, el dibujo como método de representación del pensamiento, ¿no? Esta idea o esta historia que tenemos nosotros en la cabeza y que guardamos y que relacionamos con muchas de nuestras competencias y habilidades, ¿no? Ofrece un recurso de análisis para nosotros, los investigadores, invaluable para introducirnos a un mundo particular de percepción e interpretación de la realidad que tiene que ver con cada persona, no solo de los niños, sino que también de las personas adultas. Por ejemplo, este dibujo y el anterior son hechos por personas adultas. El anterior fue hecho por un profesor y este fue hecho por un migrante, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que, sin duda, muchas veces lo desestimamos o no alcanzamos a llegar a esta parte, ¿no? Que el dibujo me pudiera ayudar como una técnica, porque regularmente lo asociamos al tema infantil o al tema de los niños. Nada más para comentarles en términos generales, hace poco estoy asesorando una tesis de maestría de un estudiante de urbanismo, ¿no? Que estuvo en contacto con mi trabajo, le llamó la atención y entonces él, la tesis que está planteando, lo hace a través de la técnica del dibujo también, para expresar cómo los niños, ¿no? Se relacionan con la ciudad y cómo ellos son capaces de establecer sus propias rutas y los propios elementos que les son significativos en la ciudad, ¿no? Pues bueno, la tesis está bastante interesante porque está planteada desde el ámbito de la urbanidad, ¿no? Y bueno, eso por una parte, ¿no? Tenía yo en mi proceso doctoral algo que yo quería seguir trabajando que tenía que ver con el dibujo, ¿no? Pero al mismo tiempo me llamaban la atención muchas otras cosas, ¿no? Esta idea de, bueno, sí, tengo el dibujo, que es parte, que puede ser parte de mi método, pero ¿qué es lo que voy a investigar, ¿no? Y entonces, pues siempre tuve la idea de poder explicar o poder tener la posibilidad de explicar los fenómenos sociales o las situaciones que me llamaban la atención de una forma mucho más amplia o mucho más completa. Si se dan cuenta, pues las teorías son a veces muy específicas o las tendencias son muy específicas y uno termina trabajando nada más con una y siempre al final de la tesis dice, bueno, la tesis da la posibilidad de que se pueda trabajar desde esta perspectiva o desde esta otra perspectiva, ¿no? Y uno deja abierto eso a la discusión. Y establece uno, entonces, yo nada más lo trabajé desde esta perspectiva. Entonces, una de las discusiones que tenía conmigo y con mis asesores era que decía, bueno, hay muchos fenómenos que se pudieran explicar siempre desde varias teorías al mismo tiempo. El asunto es ver dónde calzan y más o menos cuáles son los niveles que éstas alcanzan para poder explicar un fenómeno. Y en estas lecturas, ¿no? En estas discusiones, en este caminar, en estos pasos que fui dando, pues me encontré con algunos textos y con algunos autores a los cuales paso a comentarles, ¿no? Uno de ellos fue La institución imaginaria de la sociedad, de Cornelius Castoriadis, ¿no? Eh, bueno, luego les voy a explicar un poquito más sobre este libro y sobre él. Otro de los textos fue El psicoanálisis, su imagen y su público, de Moscovici, de Sergio Moscovici. Y
La memoria colectiva de Maurice Halbach. Aparte de muchas otras lecturas, estos textos me fueron ordenando ciertas ideas, algo así, una especie de rompecabezas, ¿no? A medida que iba leyendo La institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis, me fui haciendo una imagen, ¿no?, de lo que él estaba planteando. Al leer a Moscovici, algunos de sus textos, y luego este libro, me fue entregando otros elementos y vi encontrando que se embonaban, que habían momentos donde lo que yo leía de Castoriadis y lo que leía de Moscovici se me hacía similar. Finalmente era mi interpretación, ¿no? Y entonces, cuando llegué a Halbach, ¿no?, también muchos de sus elementos, o muchas de las cosas que él plantea en este libro específico, también embonaba con lo que estaba leyendo de los demás autores. Y entonces encontré elementos distintivos y específicos que calzaban, ¿no? Y que gracias, en cierto modo, a otras lecturas y a la discusión, nos fuimos dando cuenta de que un texto me explicaba lo macro, ¿no?, de los procesos sociales o de los fenómenos sociales o de esta relación, ¿no?, que tenemos del conocimiento en términos del grupo, y que otra teoría me explicaba momentos medios y otra teoría me explicaba procesos específicos, ¿no?, que se dan nada más en la interacción. Ahora, todos estos, ¿no?, con una carga, por supuesto, ideológica, porque si no, no embonarían. Y entonces, pues lo que fui y lo que me di cuenta es que gracias a estos tres textos me encontré con una teoría macro, una teoría intermedia y una teoría concreta o específica, que básicamente me ayudaba a explicar, pues según yo, todos los fenómenos sociales a los cuales me podía enfrentar o a los cuales yo podía identificar. Según yo, hoy es la propuesta que hago finalmente es, si yo puedo manejar y entender bien estas tres teorías, pudiera explicar cualquier fenómeno social, ¿no? Entonces, gracias a esto y gracias a la asesoría de los profesores alrededor, pues empezamos a trabajarlo. Ahora, ¿de qué forma lo empecé a trabajar? Esto, pues nada más con la discusión epistemológica, ¿no? Empecé a trabajarlo y empecé a establecer, bueno, ¿qué entiendo de cada autor y de qué forma lo entiendo? Y entonces empecé a realizar esquemas, ¿no?, de lo que iba leyendo, de los elementos que iba identificando, para yo poder explicar la teoría y al mismo tiempo ver o formar este rompecabezas. Entonces, antes de pasar a esas teorías, tuve que volver a retomar el estudio o volver a encontrarme con este concepto tan importante que tiene que ver con el de socialización, que muchas veces lo damos por hecho y que nos saltamos en casi todos los procesos formativos, pero que siempre fue bueno retomarlo y entender que por qué los grupos sociales, por qué los individuos, en tanto pertenecemos a un grupo social y tenemos identidad con él, y tenemos un conocimiento común dentro de él, funciona, ¿no? Y que en cierto modo me ayudaba a sostener o a sentar las bases de la explicación de las otras tres teorías. Pues, ¿y qué podemos decir básicamente de esto? Porque fue lo que planteaba yo en el documento, que identifiqué las 4 I's, ¿no?, que tiene que ver con 4 procesos que son parte del proceso de la socialización, que tiene que ver con, uno, en este proceso se da una relación de interacción constante entre las personas y los grupos. Hay también procesos de incorporación, es decir, a medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo y vamos avanzando socialmente, pues vamos siendo parte o vamos adscribiéndonos a ciertos grupos con ciertas identidades o con ciertos reconocimientos, ¿no? Hay procesos inductivos, ¿no?, que tienen que ver con los procesos formativos, donde nos enseñan y nos dicen lo que tenemos que saber acerca de lo que tiene que ver con lo social, y hay procesos propios de internalización que tiene que ver con esta idea del conocimiento y de lo que aprendemos y de lo que finalmente filtramos para nosotros y que
creemos relevante para nosotros. Y estos procesos, o este proceso de socialización, se establece a través de medios o de instituciones y que tiene que ver con los medios, la familia, la iglesia, la escuela, ¿no? Y entonces, a partir de esto, ¿no? Como base y teniendo una idea nuevamente general y volviendo a establecer esta idea de socialización, pues me fui a las teorías. Y entonces el primero que les voy a mostrar básicamente lo que hice fue con lo de imaginario social. Y entonces, dentro del imaginario social, de acuerdo a lo que yo interpreté, ¿no? Y de los elementos que rescato del texto, ahora, ojo, nada más trabajé con ese texto, ¿no? Que fue otra decisión metodológica, ¿no? Algunos podrían decir, oye, pero hay otros textos que también hablan o que también discuten. En este caso, para poder presentar mi propuesta teórica metodológica o mi propuesta epistemológica, nada más trabajé con estos tres textos. Y entonces tengo el de imaginario social, que pues finalmente Castoriadis establece, bueno, este imaginario social o esta idea de sociedad, ¿no? La constituye una sociedad instituyente, es decir, grupos de personas, ¿no? Que interactúan constantemente, ¿no? Compartiendo algo en común. Y que entre ellos o desde ellos, ¿no? Surge esta idea del imaginario radical, ¿no? Que tiene que ver con esta fuerza impulsadora, creadora, ¿no? Que se transforma básicamente en significaciones imaginarias sociales. Es decir, para Castoriadis, la sociedad, la base de la sociedad se encuentra en los grupos sociales. Y estos grupos sociales, en su interacción, finalmente lo que generan son significaciones imaginarias sociales. Ahora, para que esas significaciones imaginarias sociales surjan, deben surgir desde el ámbito social como una fuerza, ¿no? Creadora, básicamente les dice él, pero como una fuerza, ¿no? De querer instituir algo. Y esta fuerza, ¿sí? Que se transforma en significaciones imaginarias sociales, se instituyen. ¿Y se instituyen dónde? En el imaginario efectivo, y que es donde identificamos a las instituciones. Entonces, Castoriadis dice, la sociedad, ¿no? Que está en constante transformación, ¿no? Lo que hace es, lo que piensa, lo que desea como grupo, ¿no? Lo que imagina, porque la imaginación o lo imaginario tiene que ver con esta fuerza transformadora que está depositada en nosotros, lo que hace es tan fuerte que genera significaciones imaginarias y que terminan instituyéndose. Por lo tanto, las instituciones, para Castoriadis, son producto de la sociedad instituyente. Y ese producto es la sociedad instituida, ¿no? Que se establece a través del imaginario efectivo. Y este imaginario efectivo que se organiza, se estructura y que es receptáculo de estas significaciones imaginarias sociales, pues las entrega en términos de normas, en términos de reglas, ¿no? En términos de magma, le llama él, magma de significaciones imaginarias sociales a la sociedad. Entonces, lo que la sociedad imagina se institucionaliza, al institucionalizarse se entrega de forma ordenada, estructurada, normada, mediada, nuevamente a la sociedad, ¿no? Y esta es una explicación general que yo rescato o que yo hago de la propuesta de Castoriadis. Y entre otras cosas, pues bueno, en términos muy resumidos, tenemos que esta sociedad o este grupo social finalmente tiene una idea de cómo entiende el mundo, ¿no? Y no solo cómo lo entiende, sino cómo quiere entenderlo y con base a qué quiere entenderlo. Y lo puede modificar y transformar en el momento que guste, siempre y cuando esta fuerza imaginaria sea tal que genere estas significaciones que finalmente se puedan institucionalizar. Y eso, en el fondo, genera nuestra visión del mundo, en términos generales, en términos amplios, en términos sociales, ¿no? Bueno, y estas personas que tienen esta visión del mundo, que son creadores de este mundo,
socialmente, pues institucionalizan esta visión, este pensamiento. Por lo tanto, las instituciones, de acuerdo a Castoriadis, si existen son porque la sociedad las necesita y es porque la sociedad las crea. Si desaparecen y aparecen nuevas, es justamente la explicación por esta fuerza creadora social. Y pues las instituciones lo que hacen es ordenar y darle forma, ¿no? Sentido, y lo devuelve como magma de significaciones imaginarias. Y entonces aquí aparecen distintos conceptos que me fueron útiles, como imaginario radical, imaginario instituyente, imaginario instituido, imaginario efectivo y magma de significaciones. Esto fue, pues, la teoría macro. Y entonces voy a la teoría intermedia, que tiene que ver con la memoria colectiva. Y entonces, pues, más o menos la memoria colectiva, ¿no? Se establece en marcos sociales, ¿no? Que tienen que ver con el espacio, el tiempo y el lenguaje, ¿no? Y básicamente tiene que ver con la construcción del pasado vivido, ¿no? Y se llama memoria colectiva porque tiene que ver con el grupo social. Y se separa un poco de la idea de historia, que establece el pasado como algo lineal, como algo establecido, ¿no? Inamovible, a diferencia de la memoria colectiva, que tiene que ver con la relación que tienen los grupos sociales con sus vivencias, con sus tradiciones, con su pasado, y que se alimenta básicamente de la memoria individual, pero que al mismo tiempo es colectiva. Es decir, Hallbax establece de que todo lo que nosotros podemos recordar no es un recuerdo personal, sino es un recuerdo colectivo, porque está asociado, ¿no?, a algo que se hizo en conjunto, a algo que se hizo dentro de un grupo, ¿no?, a algo que se hizo dentro de ciertos contextos que integraban personas, ¿no? Y eso es lo que se comparte, ¿no? Y a medida que va avanzando el tiempo, una generación le puede imprimir un sello a la siguiente. Y esto, básicamente, la memoria colectiva tiene que ver con la memoria de los miembros de un grupo, ¿no? Que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses, ¿no?, y del marco de referencias presentes. Es decir, este pasado se construye desde el hoy, ¿no?, con los elementos que tenemos hoy asociados a los elementos del pasado, asociados a los elementos que podemos recordar, ¿no? Y al mismo tiempo se establecen marcos específicos, ¿no? Porque esta memoria colectiva se perpetúa y renueva en el tiempo, ¿no? Dentro de los marcos sociales generales, ¿no? Porque se transmiten formas de ser y de pensar de los grupos. ¿A través de qué? De marcos específicos, como la familia, como la religión, como la clase social, ¿no? Decidimos qué recordar, ¿sí? Decidimos cómo hacer ciertas cosas con relación al conocimiento que tenemos sobre el pasado, ¿no? Y que se valida a través de las personas que son parte de generaciones pasadas y que además conocemos por esta interacción social que tenemos de un poco de las tradiciones y que tienen sentido, ¿no? Y que son significativas para los grupos sociales, ¿no? Y así se asegura ¿qué? Se asegura finalmente la identidad del grupo, la permanencia o la pertenencia, guiando finalmente el ser hacer, ¿no?, de un grupo. Y entonces, esta memoria colectiva se parece mucho a lo que plantea Castoriadis en términos del magma de significaciones imaginarias, ¿no? Y algunas de estas ideas, también en resumen, tienen que ver con esta idea del grupo y de pensar el pasado no en una cuestión estática, sino en un pasado vivido, pero que se piensa desde el presente, que se piensa con elementos del presente y que se hace con relación a los grupos sociales que finalmente pertenecen a una generación u a otra, ¿no? Y esto lo que genera finalmente a través del tiempo, que se construye a través del tiempo, se separa un poco de la historia tradicional o de la idea que tenemos de historia o que nos han enseñado que el pasado se divide en momentos históricos y que se puede finalmente revisar a través de la cronología
cosa que la memoria colectiva rechaza, ¿no? La memoria colectiva dice el pasado es algo vivido y que cada grupo social establece de qué forma lo mantiene, lo perpetúa o le da significado, ¿no? Y entonces establece una relación también con la memoria individual, porque finalmente las memorias individuales son individuales en tanto pueden ser compartidas en el grupo, pero al mismo tiempo el grupo genera la identidad individual de la persona y genera esta pertenencia. Y algunos de los conceptos principales que también trabajo, que tienen que ver con esta idea del recuerdo, con esta idea del pasado, con esta idea de reconstrucción del presente, la idea de historia, que aquí se aleja de la idea que tenemos regularmente, la idea de memoria individual, la idea de las tradiciones, de la costumbre, de la identidad, de la permanencia y, pues, en cierto modo, de los marcos sociales. Y una de las cuestiones también que se establece y que Halbach lo toca, pero no en profundidad, pero sí en otros textos, tiene que ver con esta idea del olvido. Cómo finalmente a través de estos marcos sociales también se toman decisiones en torno al pasado. Por ejemplo, ¿recordamos todo o discriminamos ciertos hechos? ¿O dejamos de pensar o de socializar ciertos hechos? Pues en las familias así pasa también, ¿no? Hay situaciones, o a medida que van avanzando las generaciones, algunas cosas se van transformando en tradición y van quedando elementos físicos, ¿no? Como orales, de cómo se debe entender una u otra situación y se van olvidando otros. ¿Quién decide lo que se olvida y qué no? Pues bueno, esa es otra discusión. Y por último, el tema de las representaciones sociales, básicamente un poco lo que plantea Moscovici, que inicialmente uno pudiera pensar que es muy digerible y que en el fondo es bastante complejo, tiene que ver un poco con el centro, la representación social en sí, que está dada por dos elementos, por la objetivación y el anclaje, o por dos recursos o por dos momentos que le dan forma o le dan sentido y que finalmente esto, que tiene que ver con una relación o interacción específica que se da nada más en el ámbito social, por eso el medio, y que tiene que ver con la interacción de las personas en el grupo y de los grupos con los grupos, ¿no? Con relación a compartir una idea o un significado común, es decir, que entendemos finalmente todos con relación a un concepto o algo en específico. Y esto está dado siempre por relaciones que no se detienen, ¿no? Y esta representación social lo que hace es generarnos una conducta, es decir, finalmente nosotros no creamos en sí la representación social, sino que actuamos, eh, actuamos o reaccionamos o nos comportamos a la representación, que muchas veces ya están dadas, porque estamos dentro de un grupo social que está, ¿no?, establecido a través de un imaginario que está establecido a través de normas o de un par de normas que ya están precedidas y que vienen dadas ¿no? Por la memoria colectiva, y entonces hay varios elementos que son significativos y que nosotros, al ser parte de este grupo social y a través del proceso de socialización, pues vamos reconociendo, ¿no? Y vamos actuando en torno a, ¿no? Y entonces, pues básicamente la explicación tiene que ver con esta. Cómo actuamos, cómo nos relacionamos y cómo identificamos a la representación social en torno a algo, a un objeto o a una idea. Entonces la representación siempre va a ser de algo, ¿no? Por alguien o por un grupo, y que tiene que ver básicamente con estas conductas o con este conocimiento que tenemos en común y el cual nos genera un comportamiento, ¿no? Esto, claro, es simplificando un poco la teoría, ¿no? O entregándola de forma muy digerida, ¿no? Sin duda es mucho más compleja, pero en términos generales lo que debo entender es que las representaciones sociales, ¿no?, se asocian a esta idea de algo,
¿no? Que la podemos observar finalmente a través de una abstracción o de una imagen y que finalmente nos genera un comportamiento asociado a esa idea o a esa imagen y que todos visualizamos y que todos entendemos. Y por eso se habla que las representaciones sociales es un poco la teoría, o está asociada a la teoría del sentido común o del conocimiento del sentido común, porque finalmente es algo que todos entendemos y que nos sirve ¿para qué? Justamente para relacionarnos y para interactuar y en cierto modo para objetivar el mundo en el que estamos, ¿no? Y entonces la idea es que todos más o menos compartan la misma idea y así nos podemos relacionar y podemos tener un mismo sentir o pensar, o que por lo menos la idea sea significativa para todos. Aquí, pues bueno, básicamente los conceptos, algunos de los conceptos más importantes tienen que ver con la idea de representación, de comportamiento, de relación, de conocimiento del sentido común, de comunicación, de objetivación y de anclaje, ¿no? Y entonces, ustedes dicen, bueno, pudiera yo entender o haber entendido en términos generales cada teoría, y entonces, pues, ¿de qué me sirve cada una? Bueno, lo que hice fue, después de hacer la lectura, después de hacer estos esquemas, ver cómo embonaban. Y como les decía, al identificar un rasgo característico o al identificar una posición explicativa dentro del marco epistemológico, entonces establecí, ¿no?, que estaba frente a una teoría macro, a una intermedia y una concreta. ¿Cómo embonan? Tengo el imaginario social, que me explica la sociedad en sí, ¿no?, que cómo funciona, cómo se mueve, cómo se transforma, cómo se crea, cómo se norma, ¿no? Y entonces, la teoría específica, que está dada por el sentido común, por las significaciones diarias, por la información que me ayuda a establecer esta cohesión social, a poder comunicarme, a poder identificar, objetivar el mundo o a conocer esta realidad, se encuentra básicamente en el punto de todo que tiene que ver con esta sociedad instituyente. La sociedad instituyente, ¿no?, uno de sus componentes fundamentales tiene que ver con las representaciones sociales y la forma en que entiende y ve el mundo. Y desde ahí, ¿no?, va a generar ese imaginario radical o va a generar esa fuerza creadora para poder instituir o para poder institucionalizar finalmente esas significaciones imaginarias sociales. Pero lo primero está dado en el centro de todo, que es el grupo social, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya identifico que esta teoría específica está en el centro del imaginario y que tiene que ver con la sociedad instituyente en sí. Y entonces, ahora, la teoría intermedia, que tiene que ver con la memoria colectiva, pues la encuentro ¿dónde? Dentro del magma de significaciones imaginarias. Es más, lo simpático de todo esto, y digo simpático como una forma coloquial, es que cuando leen el texto de Castoriadis y cuando él explica lo que se entiende por magma de significaciones imaginarias sociales, es muy similar, o por lo menos yo así lo establecí, a lo que explica Halbach, ¿no?, con la memoria colectiva. Y ahora, esta memoria colectiva, ¿no?, que se atraviesa por marcos sociales de espacio, tiempo y lenguaje, pues es una parte de este magma de significaciones, ¿no?, que se entregan de forma normada, de forma estructurada, de la forma en cómo, como grupo social o como sociedad, tenemos que ir entendiendo el mundo. Y entonces, cuando junto todo eso, le da bastante sentido, ¿no?, a por qué hacemos las cosas o por qué actuamos o reaccionamos de una o de otra forma, ¿no? Entonces, finalmente, a esta propuesta teórico-metodológica le llamé, pues, análisis social IRMAS, que puede parecer anecdótico, pero que fue algo que llamó la atención, porque finalmente hay una propuesta en este documento y que al mismo tiempo lo denominé o lo identifiqué cuando uno, con estas tres teorías o con estas tres tendencias o conceptualizaciones, yo puedo explicar un fenómeno social. ¿Como cuál? Como el de la migración. Aquí tengo un dibujo de un migrante y en torno a lo que ya les iba explicando, yo puedo observar en este dibujo, identificar ciertos elementos, interpretar
ciertas cosas, además hay algunos anclajes textuales, ¿no? Y entonces yo puedo establecer que hay un imaginario, hay una memoria y hay representaciones, ¿sí? Y hay representaciones sociales. Pues el imaginario yo puedo pensar que está dado en esta parte, ¿no? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi fuerza creadora? ¿No? La idea del sueño americano. Y esta idea del sueño americano, que se institucionaliza o que finalmente se instituye en esta idea de mejor calidad de vida asociada a un país, a una zona geográfica en específico, por sus características estructurales, ¿no? Me lleva a tomar decisiones que no las tomo solo, que las tomo en grupo, que las tomo en conjunto y que hay una historia y un pasado en mi comunidad, ¿no? Que me reafirma finalmente este imaginario, porque mis abuelos migraron porque eran braceros, porque hay vecinos, ¿no? O porque hay ex compañeros que migraron y regresaron en una camioneta 4x4 o que le pagaron, no sé, la carne asada a todo el barrio porque traían dólares, ¿no? Y entonces se va generando o se va transmitiendo a través de esta memoria en el grupo que hay una idea, ¿no? Que se fortifica, que es significativa y entonces pues finalmente lo represento y lo establezco en algunos conceptos, en algunas ideas que le dan sentido a esta construcción, ¿no? Y entonces, a medida que hago un peregrinaje, puedo yo representar este viaje o esta idea de mejorar la calidad de vida. Y entonces se representa la pobreza de una forma, se representa el lugar de origen de una forma, se representa la travesía, se representa la experiencia, ¿no? A través de estos elementos y al mismo tiempo se puede representar esta idea que tiene que ver con el imaginario de una mejor calidad de vida, ¿no? Eso por una parte. Acá hay otro dibujo también de un migrante donde pues, se establece lo mismo, exactamente lo mismo, con elementos similares, con distinto orden, ¿no? Con distintos colores, con distintos anclajes, pero en el fondo lo mismo. Visualizo el mismo imaginario, ¿no? Una mejor calidad de vida asociada a una zona geográfica con condiciones estructurales, una representación, ¿no? Distintas representaciones, ¿no? De identidad nacional, que también está asociada a la memoria, ¿no? Asociada a la memoria familiar, ¿no? De la persona que se queda en casa, de la travesía en sí mismo, de lo que significa esta travesía. Quiero realizar mi sueño, ¿no? Y entonces estos tres elementos teóricos o conceptuales me ayudan, gracias a esta técnica del dibujo, a identificar estos elementos y poder explicar estas situaciones, ¿no? Explicarlas mucho más amplio, de forma mucho más allá de lo que estaba acostumbrado. Y por último, pues otra de las ideas que pudiera explicar, pues esta idea del mundo del fútbol, ¿no? A los que la conozcan o a los que tengan claro lo que significa, pues podemos establecer que hay ya este imaginario instituyente, ya está instituido a través de organizaciones, ¿no? O de instituciones que norman finalmente todo y que establecen las reglas y que establecen las formas y que establecen la forma de jugar, los tiempos y que básicamente te dicen cómo se debe entender y pensar este mundo, ¿no? Ese es el imaginario instituido, ¿no? El que ya está institucionalizado, el que ya me establece, ¿no? La idea de cómo debo pensar o de cómo debo estructurar o cómo debo entender este mundo, ¿no? Y que aquí pues hay otra discusión que podemos hacer, pero que no la voy a tocar en este momento. Básicamente quiero explicar ahora el tema de la memoria, que está basado, ¿no? En básicamente aquí con la selección argentina o con un país asociado a una identidad, a referentes históricos, ¿no? A personajes que se convierten en personajes míticos, a una idea que se transmite de ellos y que al mismo tiempo hay elementos del pasado que se hacen visibles,
¿no? Y que se convierten en significativos para las nuevas generaciones. Por ejemplo, los nuevos jugadores, cuando entran al centro deportivo donde juega o donde se reúne la selección argentina, verá estos trofeos, que no los consiguieron ellos, los consiguieron otros, con esta carga simbólica que significa que habla de un pasado, ¿no? Y que de ese pasado que se vive constantemente y que se hace presente y que somos, y que dicen los argentinos, y que somos los mejores del mundo y que tenemos los mejores del mundo, pues entonces también se representa en esta identidad nacional, ¿no? Se representa en sus mitos, ¿no? Y se transforma en imágenes significativas, transmitiendo una idea, ¿no? De lo que significa el fútbol para el argentino. Y bueno, y pues también se representa en otras cosas tan específicas como la idea de el gol y lo que significa para el amante del fútbol, ¿no? Esta idea de algarabía, de amor, de pasión, ¿no? Y que se puede explicar también a través de las representaciones sociales. Para finalizar, ¿no? Pues entender, bueno, siempre quedan muchas dudas, porque siempre quedan muchas cuestiones abiertas, ¿no? O cuestiones que no embonan, y pues justamente cuando uno hace este tipo de trabajo, la idea es centrarse en algunas cuestiones, y claro, siempre quedan estas preguntas, ¿no? La idea de la investigación, esto no se detiene, hay que seguir trabajándolo, ¿no? En distintos momentos, hay que seguir investigando, hay que seguir relacionando y hay que seguir. Una cosa es identificar estas piezas o estos engranes como engranes generales, y entonces aún falta, o siempre va a faltar, ir generando estos engranes más pequeños que van a hacer que la maquinaria funcione con mucha mayor precisión y de forma mucho mejor, ¿no? Les agradezco su tiempo y les agradezco la atención y espero que les haya sido un poco interesante o por lo menos explicativo o iluminador en algunos momentos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, César, por tu brillante exposición, además muy didáctica. Estos son temas muy complejos, temas que implican pues todos los niveles de la investigación, desde la integración teórica, los motivos de la integración teórica, el método o la herramienta de levantamiento de información, como es el dibujo, y luego cómo trasladas la nueva construcción teórica al análisis de los datos, y la metáfora que nos compartiste sobre el fútbol, que me parece muy, muy brillante. Entonces, parecería, como tú dices, comentaste acerca de la teoría de las representaciones sociales, algo sencillo, pero que detrás de todo esto hay mucho trabajo y mucha reflexión para la investigación. Y bueno, son varias las contribuciones que planteas en tu exposición, que yo ya te lo he referido, me parece muy interesante, pero los que quisieran preguntar, adelante, si son tan amables. Muchas gracias, César. Daremos Sí, paso gracias. a las preguntas y respuestas si son tan amables. Sí, buenos días, perdón. Bueno, Mi nombre es Franco, soy estudiante del doctorado en geografía, de formación en la licenciatura como sociólogo. Yo he revisado las aportaciones de Castoriadis y de Moscovici, y mi pregunta en concreto es, todo esto que usted explicó y que también explican ellos, para mí son un conjunto de ideas. Y como conjunto de ideas, pues pueden ser tratadas desde el punto de vista de la ideología, ¿no? ¿Cuál sería, en un momento dado, las diferencias o las similitudes entre este pensamiento de abordarlos como ideologías o abordarlos independientemente? Porque desde el punto de vista de la ideología, pues tendríamos el caso de que en la sociedad en clases y sobre todo aquí en el capitalismo, la ideología dominante es la de la clase dominante, ¿no? Y eso nos haría a nosotros tener ciertas características en nuestro pensamiento y en nuestro hacer, ¿no?
Sí, gracias, Franco, por tu pregunta. Mira, efectivamente, pues claro, lo que les señalaba en algún momento, todas estas propuestas conceptuales o teóricas están atravesadas por una lógica ideológica, ¿no? Eh, claro que sí, sin duda. Ahora, cuando yo me enfrenté a Castoriadis inicialmente, hice una lectura errada y en cierto modo Marco lo sabe y las personas que estábamos alrededor. Yo quise hacer una lectura también desde una posición un poco más crítica, ¿no? Y luego me di cuenta que en el fondo lo que estaba planteando Castoriadis ideológicamente no tenía que ver con una posición en la cual yo estaba, ¿no? Porque en realidad tanto Castoriadis como Halbach y como Moscovici, el planteamiento y el centro de todo siempre está en las personas. La fuerza creadora, y es algo que los tres coinciden, ¿no? Tanto Halbach como Moscovici como Castoriadis hablan de esta fuerza que tienen las personas y las personas en los grupos sociales o los grupos sociales como fuerza transformadora, y que son las personas las que son constructoras de su mundo. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva ideológica, pues lo podemos observar, ¿no? O entender básicamente desde el planteamiento del constructivismo, que se separa de lo que tiene que ver con el construccionismo, ¿no? Que es la postura más crítica. Por lo tanto, lo que yo establecí, y por eso los pude unir, es que los tres están parados sobre el mismo planteamiento ideológico y que pudiéramos llamar un planteamiento ideológico, si lo queremos llevar al plano político, un plano más liberal, que centra la fuerza transformadora en las personas, ¿no? A diferencia de la posición un poco más crítica, que centra la fuerza en las instituciones y en las determinantes que establecen las instituciones, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, lo que te puedo señalar es que el embonar estas tres perspectivas teóricas es gracias a que los tres están planteando su perspectiva desde un plano ideológico similar, ¿no? Y por lo tanto, puedo yo juntar estas ideas y más o menos presentarlas como una sola. Ahora, ojo, esto nada más tiene que ver con una explicación y una interpretación de lo que yo hago, ¿no? Evidentemente, cada una de estas tendencias tiene sus críticas, ¿no? Y tiene sus análisis de distintos autores desde perspectivas mucho más deterministas, ¿no? Y mucho más estructuralistas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay que reconocer que para poder yo hacer esta interpretación y para poder ver qué tenían en común, tenían que ver con esta idea de que todo se centra en finalmente la fuerza creadora de las personas. Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo desde la perspectiva o desde el planteamiento ideológico en el cual estemos sentados. Pero lo que sí debo señalar que para efectos de discusión teórica epistemológica, ¿no? Dependiendo del espacio, si es un espacio académico abierto, pues lo pudiera plantear y lo pudiera discutir. Es más, si se dan cuenta, al plantearlo, ustedes pudieran estar en desacuerdo con algunas cuestiones y que es lo lógico, porque uno puede decir, es que las personas no son las que tienen la capacidad de cambio, porque finalmente son las instituciones las que se anquilosan, ¿no? Y son las que finalmente establecen lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, ¿no? Pero desde este planteamiento teórico, desde estos autores, ellos lo que hacen es centrar la fuerza finalmente en las personas. Y es más, utilizan conceptos similares como entender que la imagen, ¿no? La imagen que tenemos no viene dada, no viene precedida, no viene mediada, ¿no? De acuerdo a estos autores, la imagen la construyen los grupos sociales en su interacción cotidiana. No sé si respondo a tu, o por lo menos doy atisbos de respuesta a tu pregunta, Frank. Gracias, doctor. Yo normalmente en estas interacciones y con mis compañeros uso una frase que digo, déjame masticarlo
y después lo volvemos a platicar, ¿no? Entonces, voy a retomar su indicación y la voy a trabajar y después podemos entrar en contacto y ver más adelante. Pero agradezco su respuesta. Con mucho gusto, con mucho gusto. Buenas tardes, doctor César. Muchas gracias por su presentación. Para mí, que no tengo una formación, bueno, que más bien tengo una formación desde la ingeniería ambiental, el manejo de zona costera, estos temas son nuevos, ¿verdad? Y sí, sinceramente claro, son muy atractivos por la cantidad de información que se puede extraer de estas técnicas. Ahora, mi pregunta, conforme a ahorita la actual pandemia, las restricciones que tenemos en la actualidad, ¿cómo sugeriría usted que se pudieran utilizar estas técnicas? Bueno, el dibujo te da una posibilidad que no necesitas estar en el exterior como para hacer, para poder plasmar, ¿no?, una idea que tengas de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que se puede trabajar con las personas desde sus casas y poniéndolas a dibujar. Bueno, los niños lo han hecho mucho y hay trabajos publicados al respecto, que cómo visualizan, por ejemplo, el virus, ¿no?, cómo lo representan gráficamente. Y con respecto a las personas, pues regularmente se les está preguntando a través de encuestas o de censos qué es lo que sienten asociados a la violencia de género, ¿no?, algunas cosas asociados al encierro, a la preocupación o al pánico. Creo que todo eso también se puede observar y se puede hacer una discusión a través del dibujo, ¿no? Entendiendo, ¿no?, que el dibujo va a ser una herramienta que me va a entregar información a la cual yo tengo que poder acceder y poder interpretar, ¿no? Tener la capacidad de poder hacer una interpretación lo más amplia posible, y para eso se necesita tener ciertos conocimientos, ¿no? Y que es posible, y por lo tanto el dibujo pudiera ser una de las técnicas adecuadas para poder acercarse un poco al sentir y al pensar y al hacer de las personas frente a esta situación, ¿no? Y pues en relación a las teorías, pues las teorías siguen estando vigentes en el momento en que las utilizamos para poder entender y explicar estas situaciones, ¿no? Desde el ámbito del imaginario social tendré que establecer una idea mucho más amplia de lo que significa la sociedad hoy en términos de la pandemia, ¿no? Establecer cómo nuestra generación, ¿no?, va a imprimir la siguiente, la idea de pandemia, por ejemplo, va a ser uno de los conceptos que va a estar presente, de cómo lo vivimos, cuáles van a ser los elementos que vamos a rescatar y que vamos a seguir reconstruyendo y que va a ser significativo para nuestra sociedad, pues, y en el ámbito de las representaciones sociales, de qué forma nos vamos a acercar la idea de enfermedad, de muerte, del concepto del virus, de la interacción social, de esta idea de la sana distancia, etcétera, ¿no? O sea, creo que esto sigue estando, lo bueno de las teorías o de las propuestas teóricas es que en cierto modo no tienen fecha de caducidad, y va a depender del momento en que las utilicemos y de la forma en que las sepamos utilizar. Y pues con el dibujo, pues yo le sigo viendo muchas posibilidades para poder seguir entendiendo y estudiando los fenómenos sociales a través de este discurso gráfico, si lo quiero llamar de alguna forma, o a través de estas historias o narrativas gráficas. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? ¿O comentario sobre esta presentación del doctor César? Adelante. A mí me recordó mucho un estudio que hicimos hace muchos años sobre la figura humana y en chicos de la zona de Yucatán. Y entonces ellos se representaban al centro y todo como alrededor, ¿no? Y entonces en los esquemas decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Y ese dibujo que nos podía estar representando una cuestión egocéntrica, inclusive algún tipo de alteración, hablando con los niños, ellos explicaban cómo se miraban, su cosmovisión,
Entonces, sin esa explicación que ellos daban, sin esa narrativa, podríamos haber interpretado erróneamente las cosas, ¿no? Entonces, este modelo de considerar el contexto, la cuestión de la construcción de una representación, es muy importante para cómo vamos a poder interpretar, y sobre todo con fines en ese caso, que se trata de generalización, pues tener como mucho cuidado, ¿no? Tenemos que considerar, si bien es cierto el dibujo, y mi pregunta es, además de estos dibujos, ¿había una narrativa? ¿Se hicieron entrevistas? ¿O cómo fue la metodología? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Angélica. Fíjate que pues sí, definitivamente planteas algo que es clave, ¿no? Y que uno de los conceptos claves para poder trabajar con el dibujo en estos años, y que me ha tocado entenderlo así, tiene que ver con el anclaje, sobre todo el anclaje textual, ¿no? El dibujo por sí solo me entrega, sí, mucha información al cual yo puedo acceder a través de la identificación de los elementos objetivos y que yo puedo reconocer, y al mismo tiempo puedo acceder a la interpretación de estos elementos, a su relación y a su figura o a cómo están presentados, ¿no? Pero muchas veces eso no es suficiente para poder yo rescatar, en cierto modo, la idea de fondo que el dibujante me quiere entregar. Y para ello, regularmente tiende a ser necesario este anclaje textual. Y lo planteo en términos un poco del análisis que hace Roland Barthes, ¿no? En la retórica de la imagen, ¿no? Que establece, ¿no? Estos momentos de denotativo, connotativo y del anclaje. Para el análisis en estos años que he hecho con el dibujo, el anclaje es fundamental. Poder preguntarle al niño, o bueno, más que al niño, al dibujante o a la persona que dibuja, que me dé una explicación básica de lo que es el dibujo, ¿no? Porque yo puedo identificar elementos como una taza, un plato, una mesa, una silla. Yo puedo establecer que tiene que ver con la mesa servida, o puede ser un momento de desayuno, o que puede ser un momento de cena, o puedo hacer esa interpretación. Pero si el dibujante no me lo establece como tal y me dice que en realidad es otra situación, pues es lo que tengo que empezar a analizar, más allá de los elementos que yo puedo identificar. Ahora, puedo hacer un análisis nada más de ello, de la interpretación posible que yo puedo hacer, pero sin duda, si yo quiero meterme de lleno al pensamiento o a la idea o al contexto o a la interpretación de realidad que hace cada dibujante, sí es muy necesario el anclaje o la explicación, tanto oral o escrita, en términos muy generales, que me puede hacer, ¿no?, de lo que significa el dibujo. Porque por más allá de que yo, como te digo, puedo identificar los elementos y puedo hacer una interpretación, o una o dos o tres interpretaciones posibles, la idea es que el anclaje me diga, no, no te vayas por ahí, lo que te estoy diciendo es específicamente esto. Gracias por la pregunta, porque sí era necesario poder explicar. Muy bien, pues muchas gracias. Adelante, Angélica, por favor. Pues sí, a mí me surge esta inquietud, ¿no?, de lo que veíamos, cómo poder representar lo que ahorita se entiende como feminismo, ¿no? Y todos estos movimientos o estas situaciones de activismo que están siendo como bien complicadas, ¿no?, de entender. O sea, ¿qué tanto viene esta institución y esta cuestión de lo instituyente, lo institucionalizado? Y creo que ese es un movimiento que nos va a permitir como trabajar mucho justamente en esta, bajo este enfoque podría ser muy interesante, ¿no? Fíjate que Castoriadis, en una de sus entrevistas, habla sobre los movimientos sociales, ¿no? Y lo relaciona con esta idea de imaginario social. Y entonces dice Castoriadis, finalmente un movimiento social tiene que ver con un imaginario radical, ¿no? Una fuerza transformadora, creadora. Pero no siempre las fuerzas creadoras y transformadoras se instituyen. Entonces dice Castoriadis que los movimientos sociales pueden tener una fuerza tal
que puede modificar o generar cambios a nivel de imaginario instituido, ¿no? A nivel de las instituciones. Pero si no lo hace inicialmente, por lo menos va a dejar huellas o va a dejar significaciones imaginarias sociales, pues ahí, dando vuelta que si la sociedad definitivamente quiere el cambio, de acuerdo a su explicación, va a generar esta fuerza o va este imaginario radical con tal intensidad que va a modificar lo instituido, ¿no? O sea, desde la perspectiva de Castoriadis, ¿no? Ahora, evidentemente, pues hay muchos más elementos al respecto. Fíjate que uno de los trabajos que hace poco publicamos tiene que ver un poco con la violencia de género, y lo hicimos a través del dibujo, que es el artículo que mencionaba Marco en la presentación. Y está interesante también conocer un poco que una cosa es el discurso oral que existe y lo otro es cuando lo dibujan, te das cuenta de que hay a veces algunas diferencias. Con esto finalizo. Hice un ejercicio con profesores y con estudiantes y los puse a dibujar en distintos momentos sobre lo que entendían sobre educación, ¿no? En resumen, lo que me llamó la atención es que tanto profesores como alumnos reducían su explicación en el dibujo sobre educación básicamente en 3 elementos, ¿no? Escuela, profesor y alumno. Y entonces tú dices, ni los profesores ni los alumnos, ¿no? Son capaces, bueno, no que no sean capaces, sino que ni los profesores ni los alumnos amplían, ¿no? O tienen la forma de expresarse más allá de estos 3 elementos. Entonces, la escuela se reduce a una relación en el dibujo, o la educación se reduce a una relación en el dibujo, solamente de 3 elementos, tanto para el ejercicio que hice con profesores, para el ejercicio que hice con los alumnos. Es profesores, estudiantes y escuela. Y siempre fue de forma súper institucional. Los dibujos eran casi idénticos. Entonces tú dices, lo que piensa un profesor y lo que piensa un estudiante en el fondo, con relación a educación, es, pues yo pudiera decir o generalizar, es exactamente lo mismo, o lo basa sobre los mismos elementos. Bueno, pues muy interesante esa investigación, ahí la vamos a buscar. Aprovecho para preguntarte, César, y ya a punto de terminar esta conferencia, si este apartado teórico de integración teórica que tienes en tu tesis doctoral, ¿ya la has publicado o está en algún lugar donde se pueda compartir con los compañeros? Sí, todavía no la publico. Estoy trabajando en un artículo donde quiero presentarlas ya oficialmente. Está evidentemente en la tesis, en el repositorio de la universidad, pero como te digo, me gustaría básicamente publicarlo y que tenga una discusión de pares para poder saber qué tan interesante pudiera llegar a ser, ¿no? No, pues muy bien, entonces, si están interesados, les recomiendo mucho la tesis doctoral del doctor Jiménez, que nos acabas de decir que está en el repositorio de la Universidad Autónoma de Baja California. Entra uno y ahí te busca, te teclea y ya baja uno la tesis, ¿no? ¿Sí? Y si no, pues yo la tengo, así que si quieren, yo se las puedo compartir. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. A los que están en esta sesión. Si no tienen preguntas o comentarios, pues daríamos por terminada esta conferencia, agradeciéndole al doctor César Jiménez, pues haber participado con nosotros, habernos compartido su conocimiento sobre el tema y su brillante exposición. Angélica, ¿quieres hablar, por favor? Gracias, nada más. Ok. Sí, muchas gracias a todos por el tiempo, por la atención, por la participación. Espero que sea significativo, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, lo importante es eso, la discusión y la reflexión que podemos hacer, y agradezco mucho la invitación del doctor Marco González a este espacio, y pues por supuesto ahí estaba mi correo y también a través de él cualquiera que tenga alguna duda o quiera contactarse, pues bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, César. Te mando un abrazo y te agradezco mucho tu participación. Estamos en contacto pronto.
Muchas gracias. Cuídense todos, por favor, y pues seguimos en estas conferencias. Están todos convocados. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.